Bienvenidos todos y todas a este segundo capítulo del videoblog crítico. En esta oportunidad le daremos una mirada al fenómeno turístico desde la ecología política. Para esto, revisaremos el número 52 de la revista Ecología Política, Cuadernos de Debate Internacional, titulado Ecología Política del Turismo. Comencemos. Iniciaremos con una pequeña situación de contexto en la cual los tres actores que más intervienen en el turismo, según los análisis realizados por la revista, que son la industria, la academia y la comunidad, se encuentran para definir qué tipo de turismo quieren implementar en un territorio en el que no se realiza esta actividad de manera principal en su economía. Por lo tanto, veremos tres visiones diferentes acerca del mismo fenómeno y analizaremos desde sus bases teóricas aportadas por los textos cómo se va desenvolviendo esta negociación. Yo los he convocado a ustedes dos a esta reunión que dirigimos con mi comunidad para saber qué viene para nosotros con estos proyectos en torno al turismo, porque tenemos muchas dudas de qué es el beneficio y qué nos va a traer a nosotros como comunidad, a la región como tal. Bueno, pues sí, se ha notado que hay ciertos desacuerdos, tal vez dudas respecto a qué beneficios va a obtener la comunidad de todo este megaproyecto. Sin embargo, pues en toda práctica turística y más si es grande, gran envergadura, la cantidad de empleos y oportunidad de desarrollo para la comunidad es bastante grande. Van a tener en cuenta que, bueno, cuando se habla de turismo masivo van a tener muchísimos visitantes, es posible, pero a eso se le está apuntando, que muchas personas puedan reconocer esta región, que este sea un referente en todo el territorio colombiano. Y seguramente van a haber procesos de migración, van a venir personas, seguramente algunos van a querer quedarse y es un proceso natural dentro de todo el fenómeno turístico. Entonces deben estar preparados para ello, pero tengan en cuenta que ese fenómeno acarrea oportunidad y desarrollo. Al fin y al cabo va a ser como empleo directo para la población. Sí, como lo veo, pues nos va a traer muchos pues beneficios pues en cuanto económico, pero no sé, en ese sentido, nosotros qué papel vamos a jugar allí, porque solamente vamos a estar recibiendo a las personas que lleguen y ya, no vamos a tener otra oportunidad de hacer algo diferente. Bueno, hay muchas cosas, no solamente es directamente con el turista, este es un referente de una riqueza natural bastante amplia y pues eh, pueden hacer souvenirs, pueden hacer recuerdos, pueden hacer cosas que la gente lleve y prolongue su estancia con un recuerdo o lleve referencias de acá. Acá hay muchísimo referente de biodiversidad, se puede utilizar a su favor, eso crea bastante empleo, digamos, a una escala algo pequeña, pero se puede utilizar bastante. Hay, digamos, una cuestión y es que no sé si ustedes son conscientes que este es un territorio con cierta desigualdad social. Hay brechas de ingresos, de recursos y de oportunidades en las poblaciones, no solo en este territorio, sino en general, en muchos lugares. Y asimismo, no cree que de pronto un proyecto tan grande de turismo no podría profundizar esas brechas o cómo ve la cosa. Yo realmente creo que el megaproyecto no se lleva todo el crédito, tanto económico, digamos que, o como referente social a escala de la nación, no se lo lleva en sí el megaproyecto, se lo lleva toda la región. El megaproyecto puede ser apenas una infraestructura, pero este proyecto puede de hecho reducir las brechas eh, de desigualdad que hay. De hecho, si la población es creativa y si la población ve en esto una oportunidad real como lo es, seguramente puede hacer uso y salir de esa brecha de desigualdad en la que se encuentra. No, el proyecto no va a agrandar una brecha de desigualdad, queremos es lograr todo lo contrario. Esto es un proyecto, pero es un proyecto de una fundación. Entonces, hay proyectos de compensación ambiental de nuestra empresa en esta región, o hay proyectos de compensación educacional directamente con la comunidad. Entonces, esas oportunidades no es solamente ingreso económico, también es en calidad de vida en general. Si las personas de la comunidad hacen eso digamos, de una forma
organizada y bien gestionada, seguramente el proyecto los va a beneficiar bastante, la calidad de vida va a mejorar y la desigualdad en general se va a ver reducida. Pero, y nosotros, como comunidad que tenemos, no sé, varios grupos, acá encontramos a algunos indígenas, tenemos a algunos negros por aquí en la zona, todo eso lo tienen en cuenta cuando van a obtener el proyecto o simplemente somos unos números más dentro de... No, de hecho es bastante importante. Nosotros elegimos esta región porque es una región pluricultural. Entonces, el turista no quiere ir siempre al mismo sitio o no quiere ver el mismo tipo de población al mismo lugar al que van, sino ustedes pueden ofrecer precisamente esa diversidad cultural, pueden mostrar sus bailes, pueden mostrar sus rezos, pueden mostrar la cosmovisión o compartir la cosmovisión de sus comunidades indígenas. Hay muchos productos tradicionales y artesanales que solo los pueden hacer ciertas comunidades. Entonces, si ustedes refuerzan eso y se apoyan en esos pequeños saberes, es bastante, la proyección es bastante alta, sobre todo para el turista que le gusta como ver esas pequeñas cosas en las comunidades que no tiene cerca. O sea, en resumidas cuentas, nosotros vamos a hacer como el producto que se va a vender al frente al extranjero. Bueno, es que a mí me parece que ustedes básicamente están mercantilizando la cultura y la naturaleza. No necesariamente, realmente es compartir identidad, y eso al mismo tiempo se convierte en la reafirmación de la identidad para las comunidades locales. Habrán cosas que efectivamente el turista quiere llevarse, la prolongación de lo positivo es algo muy natural en el turista, pero ¿por qué quieren venir acá? Por esas pequeñas particularidades de la comunidad. Si ustedes tienen una identidad bastante consolidada, el turista quiere sentirse identificado, o sea, un proceso de identificación en otra comunidad, y eso es en gran parte porque el turista va a venir acá. Sí, lo que pasa es que, a mi parecer, estos proyectos, grandes proyectos turísticos en general, están empezando a implementar una política que para mí es perversa, completamente perversa, ¿sí? Lo que están haciendo es empezar a encontrar nuevos lugares, nuevas zonas y nuevos productos donde continuar una acumulación ampliada de capital y expandir los alcances del capital. Es decir, están yendo a lugares y a territorios como el de su comunidad que estaban siendo marginalizados por el capital, creando brechas de desigualdad, ¿sí? Y allí están aprovechando para hacer eso un producto que ayuda a la acumulación, es decir, a las poblaciones, a las tradiciones, a los indígenas, los están utilizando para seguir acumulando, los están mercantilizando, y asimismo nuevos territorios donde antes no estaba el capital, en costas, en lugares de biodiversidad, que la entrada del capital no había sido completa. Allí es donde se está posicionando el turismo, y el problema es que detrás del turismo vienen otras cosas, es decir, hay grandes capitales que están detrás, inmobiliarios, entonces empieza un hotel, pero después del hotel empiezan residencias, un cambio demográfico, y son cosas, son presiones muy fuertes a mi parecer, que a la final le sacan provechos principalmente el capital, pero a las comunidades no le quedan nada, sino al principio empiezan a tener como una economía de subsistencia, hasta que les revienta el modelo y se tienen que huir, se van. O sea, en última, o sea, porque sí, entiendo como todas las palabras, pero como para que yo lo pueda explicar. Básicamente lo que me está tratando de decir es que, digamos, digamos nuestras actividades, las que realizamos de ganadería, de pesca, no sé, las caminatas que a veces hacemos con personas que vienen para, no sé, las fiestas que hacemos a mitad de año, a final de año, o incluso la llegada de nuestras familias, nuestra retorno a los territorios, todo eso se va a ver implicado en un proceso donde, en vez de generarnos mayores ganancias en términos económicos y de darnos mayor posibilidad de salir de las crisis que podemos estar viviendo en algunas épocas del año, solamente se va a llegar a vender todo lo que tenemos, que es nuestro, que nunca lo hemos considerado para hacerlo turismo, para hacerlo como turismo, y quedar en las mismas condiciones que estamos, e incluso peores de las que estamos en este momento. Realmente no tiene que ser así. La idea del proyecto es que sea algo gestionado y organizado. De hecho, si lo piensa, el turismo en pequeñas comunidades siempre ha estado, siempre se ha compartido. Se ha compartido un producto artesanal, o se ha compartido un saber, o se ha invitado a personas a la comunidad. Tal vez no se considere como una dinámica turística y empresarial realmente,
pero realmente están haciendo turismo, siempre han hecho turismo. Nuestra idea es gestionarlo de la mejor forma y aumentarlo, proyectarlo, diversificar los productos. Hablamos de diversificación de producción para que no sea dependiente, que esto no sea un monocultivo turístico, sino que sea dependiente de varios factores y no de uno solo. Hablamos de que tienen diversidad cultural, hablamos de diversidad biológica, hablamos de muchísimos escenarios donde la comunidad se puede ver beneficiada y que necesariamente no tiene que verse reducido a solo temporadas o estaciones de afluencia turística del año. Realmente tenemos que hacer esto, volverlo constante, porque no pensamos este proyecto comenzarlo como una etapa de extracción y abandono, sino realmente es como algo de proyección a largo plazo. Entonces debe tomarse así, y la idea es que el resultado de todo esto sea una redistribución de esos recursos, que se vea tanto compensado en sus digamos que en los efectos que se pueda tener tanto en la comunidad como en el ámbito natural, se vea compensado desde un principio. Es decir, que admitamos la huella que el turista puede dejar y al mismo tiempo se pueda subsanar. Entonces hay que pensarlo desde esa forma. No es solo captación de recursos, no es solo una cabeza, sino es una captación de un recurso que ya está, redistribuirlo en la región. Entonces hay que pensarlo de esa forma. A veces las comunidades se espantan porque piensan que no ven el dinero llegar inmediatamente, no ven directamente del turista, y piensan que hay mucho más dinero detrás de eso y que no les está llegando. Pero bajo un proceso digamos, de auditoría constante por parte de la comunidad hacia los proyectos turísticos que vamos a tener con este megaproyecto, pues se puede pensar de una forma mucho más organizada. Hay casos en Colombia donde se puede organizar desde un nivel comunitario, entonces hay que pensarlo hacia ese ámbito, ¿vale? Es muy importante que tengamos eso en cuenta, o si no terminaría todo en una sola dirección y pues no estamos alimentando un kraken, sino realmente es como darle lugar a la comunidad y al potencial del territorio que habita. No sé, pues todo lo que usted me está diciendo me parece muy bonito y chévere, bacano. Creo que en gran medida esa es la idea, pero también me parece un discurso un poco falaz, en gran medida falaz. No sé si usted cree realmente que mediante grandes proyectos turísticos con un capital enorme, con una infraestructura enorme, con unos flujos de atracción de turistas enormes, va a lograr diversificar la producción en la comunidad local. No sé si cree que precisamente con ese modelo turístico usted va a evitar que haya dependencia al turismo y que haya dependencia de los flujos de capital global. O sea, si las cifras nos están diciendo precisamente que hasta el 70%, en muchos casos hasta el 70% del capital que se mueve por el turismo se queda tiene retorno, se queda en los países de origen de donde salieron los turistas y no se queda en el territorio. Hay unas cosas perversas que precisamente su discurso bacano, bonito y en gran medida estamos de acuerdo, igual tiene sus falacias que no son compatibles. A mí me parece que no es compatible lo que usted está diciendo con precisamente el modelo que está tratando de implementar acá en el territorio. No, yo como lo veo es como que es una actividad que nos va a volver, nos va a controlar de cierta manera. ¿Por qué? Porque en todo momento vamos a tener que estar desarrollándola. Entonces todo el tiempo vamos a tener que estar dándole, pues digamos, nuestros productos al turista, llevándole a los sitios que sean considerados como para explotar en el turismo, y también tenemos que ceder nuestros terrenos cuando el turista quiera venir y estar más tiempo acá. Entonces tenemos que empezar a repartir unas tierras que ya son nuestras, que ya son de nosotros. Y si con todo eso que se supone que va a ser la solución no nos está arreglando el problema que ya tenemos de las crisis económicas que nos da en algunos tiempos, entonces básicamente nosotros como comunidad no querríamos que llegara a ese tipo de turismo, sino al contrario, que fuera un turismo mucho más controlado, que no trajera tantas personas a nuestro territorio, que nosotros mismos tengamos como el control de nuestros propios recursos para hacerlo, y que en últimas pues que quienes pongamos como las directrices, todos los edificios, hoteles, las casas y demás, y cómo las vayamos a planear, pues debe estar de parte de nosotros. Entonces no podemos poner ese modelo en nuestro territorio con las condiciones en las que estamos, no es posible. Nosotros preferimos que se crezca, que vengan menos personas, porque acrecentan los problemas que ya en este momento tenemos. Entonces para nosotros no sería factible esa posición que usted nos propone. Es precisamente lo que están hablando de crecimiento, ¿cierto? ¿Ustedes lo entienden así? No sé.
Sí, pues sí, como una reducción a a nuestras pérdidas, a enfrentar nuestras crisis mediante una actividad, no debería darse así, sino por el contrario, sino con varias actividades que podamos realizar al tiempo y que pues, nos den la posibilidad de rotar entre ellas y que nos ofrezcan mayores posibilidades y oportunidades a nosotros mismos para generar como conciencia de cuidar lo que tenemos, de proteger nuestra identidad como habitantes de este sector. Eso es lo que preferimos que sea mostrado y con lo que preferíamos trabajar en ese sentido. ¿Podríamos llegar a un modelo así, cree usted? No con el super complejo, no con la super cantidad de personas. ¿Se cree que se puede? Yo no sé si sería viable. Si bien tenemos elementos para discutir estas posiciones, ahora veremos con mayor profundidad casos de estudios donde se ha puesto en debate los conceptos que hemos señalado anteriormente dentro de la revista. En el artículo titulado Tours caníbales puesto al día, la ecología política del turismo de Robert Fletcher, se analiza dos casos de estudio. El primero es de la empresa Emoya de Sudáfrica. Esta ofrece convivir en una ciudad de chabolas simuladas donde los clientes pueden experimentar una población tradicional. Sin embargo, este tiene ciertos lujos como aire acondicionado, conexión a internet y se encuentra además asentada en una reserva privada destinada para caza. En el segundo caso, la propuesta titulada Los Campesinos, ubicada en Costa Rica, cercana a Quenos, es el ejemplo de una comunidad que se organiza para hacer una empresa de ecoturismo accesible solo en coche todoterreno y de carácter privado, usando puentes colgantes y camionetas guiadas por la reserva natural como algunos de sus principales atractivos. En el primer caso, se aprecia el turismo de carácter más explotador, concentra los ingresos en manos de pocos empresarios y contribuye a la apropiación privada del espacio, mercantilizando la desigualdad socioeconómica. Por ello, caen en las trampas del turismo convencional como impulsor de la desigualdad. Por el otro lado, en el caso de Costa Rica, el turismo es visto como potenciador de la comunidad local y se aprecia el ejercicio del turismo como un instrumento de justicia social y es evidencia de autogobierno comunitario sin necesidad de mercantilizar la cultura local. Se toma el enfoque de ecología política ya que este ofrece un análisis de procesos políticos, sociales, económicos y ecológicos en su integridad. Los estudios desde la ecología política suelen analizar el turismo a partir de dos corrientes de pensamiento, la marxista y el postestructuralismo. Desde la perspectiva marxista se entiende cómo el turismo contribuye a la reproducción y a la expansión del sistema capitalista global, pues por un lado se basa en la mano de obra barata y poco cualificada, que se hace posible gracias a las brechas de desigualdad y a la marginalidad que el modelo produce. Esta postura también considera que la función principal del turismo es la de constituir una solución capitalista múltiple, en donde el turismo no solo consolida nuevos enclaves geográficos que posibilitan la acumulación de capital, sino que allana el terreno para el surgimiento de nuevas formas de acumulación. Por eso considera que el turista es una de las fuerzas de choque más potentes de la globalización. Desde la perspectiva postestructuralista, se analiza el turismo como vinculado a una forma particular de gobernar el comportamiento humano en todos los ámbitos sociales y personales, relacionado directamente con el neoliberalismo que logra transformar la relación entre el Estado, la economía y la sociedad civil, quitándole el gobierno de la naturaleza a los estados y a las poblaciones, otorgándoselo a las empresas, fundamentándolo por medio del concepto de turismo sostenible y de ecoturismo. El autor concluye planteando la necesidad de orientar el turismo hacia modelos postcapitalistas, desde la ecología política, pues el turismo capitalista es el que convierte a la naturaleza y a la cultura en bienes mercancías, y no el turismo per se. El modelo debe buscar que la producción no se base en la apropiación privada de la plusvalía, que las formas de intercambio no sean únicamente destinadas a la acumulación del capital y que logre internalizar los costos sociales y ambientales de la producción, evitando la mercantilización de la cultura de la naturaleza basados en regímenes de propiedad común. En el artículo El turismo en la defensa del territorio, evaluación de escenarios territoriales extractivos y no extractivos en INTAC, Ecuador, escrito por Sara Latorre Tomás y Mariana Walter, se analiza precisamente la región de INTAC. Esta región es caracterizada por un bosque nublado localizado en la cordillera occidental de Ecuador, con una alta biodiversidad y baja densidad poblacional.
En este lugar se plantean dos escenarios que serán analizados por los autores. El primero es el de un proyecto extractivo de cobre a gran escala que afectará a toda la región. El segundo es un escenario que plantea la posibilidad de desplegar el potencial turístico en la región, pues allí diversos actores, tanto a nivel local como supralocal, ven el turismo como una actividad de gran potencial para impulsar economías locales. El estudio se plantea para un periodo de 25 años que integra las necesidades y las expectativas locales de desarrollo territorial en la zona. El análisis es multidimensional. Se evalúa primero la dimensión socioeconómica, luego la sociocultural y finalmente la ambiental, de manera comparativa para cada escenario. En la dimensión económica se observa que la estimación de ingresos fiscales es 4 veces mayor para el escenario extractivo, tanto a nivel nacional como local, pero donde el escenario extractivo requiere una fuerte inversión inicial y los ingresos perdurarán por un tiempo limitado, mientras que la dinámica no extractiva tiene un crecimiento gradual pero de duración prolongada. Durante los primeros años, la actividad extractiva generará más empleos directos e indirectos, pero se estima que después de una década el turismo podrá superar la generación de empleos que la minería de cobre de manera estable. Asimismo, el turismo tiene mayor potencial de contratación de mano de obra local por no requerir de mano de obra cualificada. Asimismo, la situación de generación de empleos por género se estima que en el escenario no extractivo sea más equitativa. En estos, los empleos femeninos podrían corresponder al 65% total de empleos, mientras que en el minero solo el 5%. El turismo tiene un mayor potencial de generar encadenamientos productivos que dinamicen la economía, mientras que el escenario extractivo no. Pero el turismo dependerá del perfil del turista, de la duración de la estancia y el tipo de turismo que se construya en el lugar. En la dimensión sociocultural es evidente que ambos escenarios están vinculados a cambios demográficos y culturales de carácter relevante. Sin embargo, en el escenario no extractivo, los impactos más relevantes están relacionados a procesos de interculturalidad, donde se generan cambios en la percepción de la comunidad local respecto a la seguridad en la zona, además de una modificación en los hábitos de consumo y sociabilización por parte de la población. Por el contrario, en el escenario extractivo, los efectos socioculturales se concentran en el acceso a la tierra y el agua por parte del sector campesino, además de modificaciones en las relaciones familiares dependientes de empleos derivados del extractivismo. Desde la dimensión ambiental es clara la afectación por parte de ambos escenarios. Sin embargo, en el escenario extractivo los impactos directos son evidentes, manifestados en la generación de drenajes ácidos y cuerpos de agua contaminados, además de los procesos de deforestación de la zona de actividad extractiva, haciendo significativo el impacto directo en los índices de biodiversidad. Para el escenario no extractivo, los impactos directos son menos evidentes y resaltan la necesidad de promover la conservación de bosques y zonas naturales. Sin embargo, son previsibles algunas presiones medioambientales vinculadas al aumento poblacional e incremento de la infraestructura turística. En conclusión, los autores evidencian cómo las crecientes presiones ejercidas por grandes proyectos extractivos impulsan fuertes debates locales sobre las alternativas de desarrollo, dentro de las cuales se encuentra el turismo como un discurso y una práctica contestataria. Sin embargo, muy pocos esfuerzos se han realizado en esta región para impulsar el turismo como una dinámica propia de desarrollo local. Y bueno, para terminar vamos a charlar un poco alrededor sobre una pregunta. ¿Cómo pensar un modelo alternativo para Colombia que sea más justo y sostenible en términos de turismo? Bueno, para comenzar hay que establecer como una definición base. Cuando hablamos de sostenibilidad, generalmente se refiere en términos ambientales, ¿no? La definición más utilizada para el turismo o el ecoturismo específicamente es una utilizada por la TIES, que es una plataforma que habla sobre índices de biodiversidad y servicios ecosistémicos en general. Y la definición que tiene para el ecoturismo o el turismo responsable, sostenible, es como un viaje responsable a las áreas naturales que puedan conservar el medio ambiente y a su vez mejorar el bienestar de las personas que habitan un determinado territorio. Pero entonces tenemos que partir de dos hechos fundamentales. El primero es que tenemos un capital natural. Estamos hablando de una biodiversidad para el territorio colombiano que es bastante amplia. En términos generales podemos hablar de al menos unas 22.000 especies de plantas con flor que son bastante susceptibles a cambios ambientales.
Y también hablamos de una pluralidad de ecosistemas. Los más afectados por términos turísticos, manglares, selvas o ecosistemas marinos, son como los más afectados que se debe tener en cuenta, y eso a su vez conlleva como a una afectación directa a estos actores que habitan el territorio. Si hablamos de una diversidad en el capital natural, también vamos a hablar de una diversidad en el capital humano, hablar de una multiplicidad de actores que habitan ese territorio colombiano. No sé ustedes cómo creen que se puede abordar eso desde una práctica turística responsable. Sí, pues digamos que en ese sentido, cuando pensamos en los actores que están presentes en el territorio, pues ellos en su diversidad pluriétnica, racial, tienen unas posiciones que pueden ir en contra o a favor de estas prácticas turísticas, ya que pues digamos el territorio maneja ciertas dinámicas y los actores pues influyen sobre esas dinámicas tanto en el entorno natural como en las mismas relaciones sociales que ellos tienen. Y pues en ese sentido habría que mirar qué tanto estas prácticas o el modelo que se quiere implantar de turismo es el adecuado, porque pues el que está hegemónico es un turismo de masas que básicamente solo atenta contra el medio ambiente y pues los recursos naturales específicamente, pero también tiene unas afectaciones sobre estos grupos sociales. Entonces tocaría evaluar qué tan posible puede ser implementar estas prácticas en esta diversidad de actores en el territorio. Sí, esa parte es precisamente muy interesante. Me gusta que metan el tema de la multiplicidad de actores, porque pues lo que yo asumo es que siempre las decisiones se tienen que tomar desde precisamente las comunidades locales, las que están allí recibiendo y afrontando el turismo. Y en ese sentido, pues, la idea del turismo, porque creo que esa pregunta general va hacia allá, ¿cuál es el turismo que queremos en nuestros territorios, en nuestro país, o las comunidades quieren? Las comunidades tienen que definir el turismo. Si el turismo es incompatible, el turismo de masas es incompatible con su propia idea o con las presiones ecosistémicas que se generan allá, definitivamente optar por el otro, pero que surja desde la comunidad. Eso nos lleva precisamente a preguntarnos con problemas, conceptos alrededor de las autonomías y de la gobernabilidad, es decir, darle el control de los recursos del destino turístico, darle control también de las rutas, de las cargas a las comunidades, y precisamente darles un montón de apoyos, porque no es para nada fácil desde el conocimiento técnico que se sepa controlar y manejar el turismo de la forma más adecuada desde las comunidades, no sé, en prácticas de comanejo, en prácticas sostenibles, pero pues desde las personas, desde su forma de ser y lo que ellos crean que es lo que se tiene que vender en el turismo. Que no sea, digamos, venderlo en la idea del turista, sino que surja desde las personas. ¿Qué es? ¿Qué se hace? ¿Por qué? ¿Cuántos? ¿Cómo? Bueno, en ese caso, digamos que poner al actor sobre el territorio y darle este sentido de autonomía y de gobernabilidad de su territorio, pues es un proceso que básicamente estaría generándose desde una escala superior a, digamos, hasta a la más local, en esos términos de poder, para poder asumir esta responsabilidad sobre los recursos y sobre pues las personas que habitan allí, pero en ese sentido debe salirse del marco legal que actualmente posee este modelo, porque pues son los actores casi externos, como pues los operadores turísticos, los mismo ministerio de turismo, viceministerio de turismo, quienes dan la normativa general para realizar este tipo de prácticas. Entonces eso limita cómo la autonomía de los actores que están presentes en el territorio y su forma de asumir pues la gobernabilidad de los mismos se ve coartada por este mecanismo legal. Entonces sería repensar en estas nuevas prácticas cómo darles ese poder para asumir desde sus mismas creencias, cosmogonías, desde su mismo dinámica territorial, poder asumir este tipo de prácticas. Por ejemplo, pues lo que se está asumiendo ahora desde ideas comunitarias ha sido toda la parte ecoturística, entonces el cuidado del medio ambiente y demás. Creo que es una buena alternativa que se puede implementar para generar este punto de gobernabilidad. No sé qué más se podría aportar a partir de él. Bueno, digamos que en materia de ecoturismo se deben tener en cuenta varios factores, ya que se tocó el tema de gobernabilidad del territorio. Es importante reconocer que en términos ecológicos, meramente ecológicos, se puede reconocer una afectación ambiental en muchísimos niveles.
podemos hablar de de una organización a nivel de especie, de comunidad, de población, de ecosistema o incluso de paisaje, llevándolo a algo mucho más grande. O como el caso de los manglares, se habla de los biomas, incluso, que es algo muy característico, muy particular del trópico. Entonces se puede hablar con muchísimas escalas, pero cuando hablamos de una gobernabilidad sobre el territorio, estamos hablando de qué escala del territorio vamos a llevar a la práctica esa gobernabilidad, ¿cierto? Hasta dónde esos actores o esas comunidades pueden ejercer realmente como unos impulsores de cambio sobre las prácticas turísticas. Un ejemplo para el caso Colombia es que nosotros poseemos aproximadamente el 50% de los páramos. Muchísimos páramos son objeto de prácticas turísticas tipo caminatas, excursiones, bueno, etcétera. Pero son unos ecosistemas demasiado frágiles y la mayoría de esos ecosistemas no se encuentran, digamos, dentro del alcance de una legislación específica de una comunidad, sino que sería un caso muchísimo más amplio. Entonces, si bien es importante como lograr esa autonomía por parte de la comunidad y lograr como un estado de gobernanza, por llamarlo así, para un territorio específico, es muy importante que esto se empate totalmente con las políticas públicas, o si no, realmente el impacto ambiental y digamos que en términos de sostenibilidad, el turismo seguiría llevando la misma línea, el mismo hilo. Y podemos hacer una práctica totalmente sostenible para esta comunidad, pero nosotros hacemos parte de un sistema ecológico muchísimo más grande. Entonces es importante que si bien es importante reconocer la autonomía y que se pueda gobernar su territorio, también es importante que se logre empatar con las políticas públicas, si no vamos a llegar a un estado realmente sostenible, sustentable, sobre todo para reducir ciertos impactos ambientales. Sí, pues precisamente desde la ecología política, desde todo lo que hemos leído, uno podría entender que gran parte de las propuestas de sustentabilidad surgen precisamente en las comunidades que están asentadas en los territorios ambientales, que por su historia, por su experiencia en el territorio y demás, tienen prácticas, sean agrícolas o sean, no sé, posteriormente turísticas, que corresponden más con los criterios de sostenibilidad que realmente lo que se plantea del modelo hegemónico. Entonces yo creo que una primera medida es precisamente que el turismo salga de acuerdo con las prácticas, en el reconocimiento de las prácticas y los saberes de las comunidades locales, y asimismo las políticas públicas. Creo que ahí está, digamos, la forma de empate entre uno y otro, es que las políticas públicas inicien por el reconocimiento de los saberes y los conocimientos de las comunidades locales, que no sea impositivo, y que precisamente las ideas y las estrategias de turismo sostenible salgan en correlación con los saberes ancestrales, y esos saberes ancestrales o saberes tradicionales. Y eso pues va de la mano con ideas de reafirmación de la identidad propia, de la cultura propia, que precisamente son estrategias tanto no solo para la sostenibilidad ambiental, sino también compaginando sostenibilidad social, precisamente la sostenibilidad de culturas que en este momento están en peligro pues general de ser expulsadas de sus territorios cuando menos, o de extinguirse culturalmente. Entonces, compaginando esas dos cosas, saber, políticas públicas, una normativa que tiene que repensarse en pro de ese conocimiento para generar sustentabilidad, aliado también no solo del saber ancestral, porque hay que reconocer algunas prácticas en los territorios pues no son sustentables, también todos los conocimientos técnicos que la ciencia, que nuestros saberes como expertos, pues se supone que somos profesionales, podrían ayudarnos para ir hilando eso que es sustentabilidad en los territorios, desde la gente, con la política pública, hilando todo eso en una manera concreta, que es la idea. Sí, pero ahí se genera un conflicto adicional que generalmente no es muy visible, y es, por ejemplo, prácticas tradicionales o prácticas culturales no son necesariamente prácticas sustentables. Y también hay como unas dos fuerzas de choque donde tratamos de entrar al ejercicio de reafirmación de identidad de estas comunidades rurales, locales, indígenas, etcétera, pero también llevándolo a unas prácticas sustentables tanto ambientalmente como social-culturalmente, ¿verdad? Entonces se generaría ese pequeño conflicto. Sin embargo, dentro de ese empate que hay entre las comunidades y las políticas públicas, que es lo que se busca, hay algo importante, es como el reconocimiento en primera instancia de una huella tanto ecológica
como social para las comunidades que habitan el territorio. Y para el turista que llega a ese territorio específico determinado, debe no solo pagar una experiencia o adquirir una experiencia por hacer parte del territorio o ser bienvenido a la comunidad, sino también debe ser partícipe de las prácticas que compensan a ese territorio y a esa comunidad. Es decir, que la práctica turística no solamente sea el ir, conocer, experimentar y regresarse, sino dentro de eso, como evitar dejar una huella tanto ambiental, ecológica como cultural. Pero es importante tener que hay una delgada línea entre muchas prácticas tradicionales y lo que nosotros vemos como algo realmente sustentable. Y los territorios y las comunidades deberían jugarse un papel muy fuerte en cambiar los discursos alrededor del turismo y también los discursos acerca de su comunidad, acerca de qué es el gobierno y qué es la política, qué es la gobernanza y la autonomía, y también los discursos acerca de la sostenibilidad ambiental, que es precisamente posicionar sus luchas tanto a nivel de movilización social, pero también discursiva, ¿sí? Cambiar lógicas, cambiar formas de hablar, de pensamiento, etc. O sea, mantenemos acá mucho hablando de capital social, capital ambiental, pero a veces se puede pensar desde otras formas de referirnos a las cosas, a los conceptos desde el turismo que se puede movilizar desde el turismo para cambiar también nuestra relación con la naturaleza, que también va de la mano de otras formas de hacer turismo, que yo creo que eso es una parte muy importante, romper contra un discurso hegemónico, económico, de crecimiento, de desarrollo, que eso le va a traer empleo, y llevarlo a otras lógicas que es precisamente pues, mantenimiento de nuestra cultura, sostenibilidad desde otros términos, relaciones más ambientales, de crecimiento, todo eso se va metiendo ahí desde el discurso y desde cómo nosotros nos referimos y nos relacionamos con los demás. De como comentaba, o sea, solamente son como las normativas desde estamentos superiores que no están totalmente relacionados con las dinámicas que hay en el territorio y que buscan imponer modelos que son traídos incluso de otros países para generarlos aquí y no tienen esa realidad como contextuada clara para mirar de qué manera es posible generar estas prácticas turísticas pues de una forma responsable y sostenible en el territorio. Partecita podría salir ahí chévere. No sé qué otra cosa quería aportar. No sé si alguna idea de. No, estaba pensándolo, pero. Para tenerlo ahí para agregar. De pronto que en materia de índices de biodiversidad, esto se mide por unas metas tanto nacionales como internacionales, ¿no? Las nacionales, digamos que subordinadas a las metas internacionales, hoy en día se llaman metas Aichi, y son como metas que en periodos de aproximadamente 4 o 5 años, diferentes naciones participantes de un grupo se comprometen como para reducir, no sé, huella de carbono, mayor cantidad o área de una zona costera protegida, reservas de bosque de selva protegidas, aumentar el área. Esos son como importantes, pero esas metas en muchas ocasiones pueden ir en contra o en sentido contrario a las dinámicas expansivas que tienen las prácticas turísticas, ¿no? Por ejemplo, muchas prácticas turísticas se han querido hacer en playas vírgenes de costa pacífica y costa atlántica colombiana, pero por ser, por ejemplo, los manglares cercanos a playas, biomas demasiado importantes en términos ecológicos, demasiado importantes, pues se ha prohibido prácticas turísticas, ¿no? Entonces, a veces, como digamos, esas prácticas turísticas pueden ir un poco en contra, en sentido contrario, de los índices de biodiversidad que se tratan de establecer, precisamente encaminados a reducir esa huella ecológica que no solo es dependiente del turismo, pero que en gran medida puede tanto obstaculizar como darle el paso a expandir mayores prácticas turísticas, ¿no? El inconveniente principal es que mientras no se cambie el discurso o el paradigma principal, la piedra angular, como se tiene pensado ese turismo masivo, pues no se le puede abrir las puertas a ciertos terrenos o áreas prístinas de Colombia de valor ecológico demasiado importante. Si no llegamos a ese cambio de discurso, es bastante complicado que se pueda abrir ese espacio.
Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, como siento que surgió pues ahora, digamos, el conocimiento que hay alrededor del turismo, pues sí, lo hemos trabajado desde, pues lo que se ha hablado desde escuelas internacionales como tal del turismo, que llevan un tiempo investigando sobre el tema y pues que han generado diversas propuestas para pues, realizar estas prácticas de manera más sustentable en los territorios. Pero siento que falta abordar mucho más el conocimiento que está situado, el conocimiento que surge de las mismas comunidades en torno al tema y que pues no es el conocimiento pues que necesariamente es reconocido pues desde la academia, que es de donde nosotros nos posicionamos para hablar y generar este cambio de paradigma. Entonces siento que debe generarse como un diálogo de saberes en tanto a nosotros como haciendo la crítica al modelo hegemónico que se está impartiendo alrededor del mundo sobre turismo, pero teniendo estas realidades mucho más locales que aportan elementos diferentes en cuanto a conceptos, en cuanto a percepciones, en cuanto a formas de interactuar con lo no humano, que ya se sobresale la naturaleza, que me parece que es importante ver eso porque es una relación mucho más intrínseca con estos elementos que van por fuera pues, de la acción antrópica y que pueden aportar nuevas definiciones y nuevas posibilidades de entender el territorio como tal y cómo la práctica turística llega al territorio y genera unas transformaciones dentro de eso. Entonces ese diálogo es importante para poder generar lo que proponemos del cambio de paradigma en cuanto al turismo y cómo se realiza el turismo. Sí, sí, esa parte es fundamental porque es pensarnos también cuál es nuestro papel. Estamos supuestamente estudiando sobre este tema, estamos en una especialización, la primera que se hace así en el país. ¿Cuál es nuestro papel como académicos desde nuestras áreas de saber con respecto a ese tema? Porque hay que reconocer que en la mayoría de los territorios las comunidades están aprendiendo el turismo es en la marcha, ¿sí? Mientras les va llegando un montón de gente, mientras empiezan a aparecer presiones, mientras empiezan a aparecer o a vislumbrarse el turismo como una alternativa económica y ecológica, ¿sí? Pero sin saber realmente o a completud o de manera global los efectos buenos y malos del turismo, si no es en la marcha, dándole, ¿sí? Sabemos y digamos de alguna forma, pues yo me posiciono como uno de aquellos que tienen fe en que las comunidades van a saber qué hacer, ¿sí? Pero también se les puede salir del control. Y nosotros, ¿qué papel jugamos ahí precisamente? Nosotros podemos prever cosas, nosotros podemos evitar que ciertas vainas se salgan de las manos. Nosotros vamos a hacer también, vamos a empezar en una política colonial, por así decirlo, del saber con las comunidades, a decirle veo qué es lo que cómo es la vuelta, cómo no es la vuelta, o cómo nos interrelacionamos ahí desde el diálogo de saber. Y es una pregunta que tenemos que hacernos sí o sí. ¿Cuál es nuestro papel? ¿En qué aportamos? ¿O no aportamos y nos quedamos en el discurso? Fundamental que es nuestro papel, o sea, ¿qué hacemos nosotros? ¿Tomamos un papel activo? ¿Nosotros nos aliamos con movimientos sociales? ¿O nos quedamos sentados en la academia reproduciendo nuestro conocimiento desde un escritorio o algo así? Pero sí hay que pensarnos, somos críticos desde una academia que se mueve y que se piensa la realidad, qué hacer. Digamos, sustentando un poco o como haciendo un modo de cierre, digamos, de los elementos que consideramos que deben estar dentro de este modelo alternativo de turismo, pues podemos resaltar, pues uno, el reconocimiento de la existencia de la multiplicidad de actores del territorio; dos, que las prácticas turísticas se enmarquen dentro de la reafirmación de la identidad no solo del habitante local, sino el reconocimiento del otro, que es el turista que llega y que haga parte de estas prácticas para pues hacer una defensa como tal del territorio en términos pues, de justicia, no solo social sino también ambiental. Tercero, dar un papel más importante en términos de gobernanza y autonomía a las comunidades que habitan en sus territorios para definir qué tipo de turismo es el que desean ofrecer o no quieren realizar prácticas turísticas y pues que esto debe ser respetado en ese sentido, más allá del potencial natural que se encuentre en dichas zonas. Y por último, el ecoturismo como la práctica que se ha empezado a innovar pues, en todas las partes del mundo, en unas prácticas más responsables, más sostenibles, pues debe ser repensado desde esta lógica relacional entre los actores que hay en el territorio y pues digamos los elementos naturales que encontramos en este para llegar en términos de equidad a no generar tantos impactos sociales y ambientales y disminuir la huella social
y ambiental que pues comentaba anteriormente. Siento que es como lo que podemos concluir pues de toda la charla que estamos dando y que serían los elementos a analizar más adelante en las nuevas prácticas turísticas que quieren imponerse en el país.